de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Y debo decirles que no se vaya usted a asombrar de algunos cambios que parecen aparentemente intrascendentes, de puramente nominales, pero no son así. Hace mucho tiempo tenía yo la inquietud de por qué la iglesia se llama de distintas maneras. ¿Por qué hay tantas, ahí sí cabe la palabra, denominaciones, ¿verdad? Entonces, la inquietud se iba acentuando por tiempos, pero sin una salida radical o clara, hasta que hace poco el Señor me hablaba una madrugada respecto a por qué le ponemos nombre a lo que ya tiene nombre. ¿Por qué le llamamos Maranata, Elim, esto y el otro, a lo que ya tiene nombre? Y entonces me hablaba del templo de Salomón. Es templo de Salomón, es casa de Dios. Ese es el templo de Salomón. Todo eso es casa de Dios. Ahora, a lo que se le puede poner nombre es a las actividades. Por ejemplo, el templo de Salomón tenía, o el templo de Jerusalén tenía puertas, y cada puerta era una actividad, era una oportunidad, y cada puerta tenía su nombre. Entonces, esta mañana a mí me hablaban en ese sentido. ¿Por qué le ponen nombre a lo que ya tiene nombre? Que sea como en el templo. Yo no entendía. Entonces, en el templo indica que las actividades, por ejemplo, la actividad nuestra en la iglesia es volver a la palabra. Esa es la inquietud de esta misión, volver a la palabra y restauración en la iglesia. Esa es la misión. Entonces le podemos poner misión Elim a eso, pero a la iglesia no. Entonces la iglesia estamos volviendo y vamos a hacer las gestiones del caso, no, aunque no sean con la personería jurídica, pero sí a nivel nuestro de las iglesias, que le vamos a poner Iglesia de Cristo a todas, y abajo en nombre pequeño pues misión Elim Maranata, misión Elim Ebenezer, porque son las actividades. Y entonces, para que a usted le pregunta de dónde es, pues yo inmediatamente, aquí dicen de Maranata, ¿verdad? Allá decimos de Elim, entonces vamos a decir de la Iglesia de Cristo, ya es más fácil, claro. Y los apellidos son nada más señalamientos a las actividades de la verdadera iglesia. En el libro de los Hechos estábamos. La Iglesia de Cristo, entonces llamada ahora Iglesia de Cristo, en las actividades de Maranata, en esta mañana. Iglesia de Cristo en las actividades de Lima ya. Nos llevan a la pregunta que debemos hacernos a la luz del libro de los Hechos que hemos estado estudiando. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? ¿Dónde está? ¿Qué es? Entonces, ya ve usted que nosotros contestamos de mil maneras. La Iglesia de Cristo es Maranata, la Iglesia de Cristo es Elim, la Iglesia de Cristo es fulana y sutana. Entonces, y no es correcto. Vamos a rectificar eso. No se vaya a asustar. Muchas gracias, hermano. Si ve en borrar nombres y poner el verdadero nombre. Iglesia de Asambleas de Dios es un nombre que se le da a la Iglesia de Cristo en la Biblia, pues. Iglesias de Dios, Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Cristo, todo eso se puede usar, pero como ya han usado esos nombres, podemos optar por el que yo veía esta mañana, que es Iglesia de Cristo, con la identificación local de la actividad. Entonces, Iglesia de Cristo que se reúne en la zona 10, ¿verdad? Maranata.
La actividad es la misión, la actividad es, se le pone Maranata, etcétera. No voy a repetir. Bueno, ahora, en esto del libro de los Hechos, nosotros debemos entender que nuestra normativa, aunque normativa siempre, debemos saber que el libro de los Hechos describe una iglesia de Cristo naciente y en crecimiento. Entonces, no nos vayamos a empantanar en los lugares donde, por ejemplo, se están haciendo actividades de una iglesia naciente, de una iglesia infante. Entonces no nos vayamos a empantanar ahí, trasladando eso al hoy, porque entonces estamos poniéndonos un mameluco ya con bigotes, estamos poniéndonos ropa de chiquito en un cuerpo grande, y eso no es posible. Y eso es un asunto que es muy, muy difícil que los hermanos así en general lo entiendan. Se necesita hacer conciencia, porque generalmente tenemos la idea de que el libro de los Hechos es la iglesia perfecta. Tenemos la idea que es la iglesia que debe ser así. Y en cierto sentido sí, porque de todas maneras nosotros tenemos una infancia en la iglesia y tenemos un crecimiento. Pero para llegar a la meta de la madurez de la iglesia no podemos tomar el modelo infantil. Espero que esté claro lo que estoy diciendo. Entonces veamos cómo la iglesia de Cristo creció. El aspecto que me va a llamar la atención ahora, o le voy a llamar la atención a usted ahora, es una iglesia de Cristo sin expectación del regreso del Señor, no está cumpliendo la misión. Ya va a ver usted por qué le quiero decir eso. Yo estoy espantado, totalmente espantado, hermano, de ver la corriente que lucha actualmente por borrar la expectación de la venida del Señor. Fíjese qué curioso, nunca estuvo más lejos la iglesia de la venida de su Señor que cuando empezó. Y cuando empezó lo esperaban más que ahora que estamos finalizando el tiempo. ¿No le parece a usted raro que ya cuando se acerca el tiempo de la venida dice, no, ya no viene, no se preocupe, no, ya, raro, si desde el principio la iglesia estaba mirando para arriba y esperando? Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que la iglesia se acomodó en el mundo y empezó a disfrutar de bienestares temporales y empezó a hacer alianzas y empezó a hacer conexiones, y entonces la iglesia ya no le importa mucho si viene o no el Señor. Aquella iglesia del principio le importaba que viniera porque estaba en angustias y en problemas, porque estaba asediada por el mundo, porque no cabía en el mundo. Y la iglesia de hoy cabe, y como cabe se recuesta, y como se recuesta en el mundo, entonces mira con indiferencia el regreso del Señor. Es exactamente lo que le pasó a la Sulamita del Cantar de los Cantares. Ella estaba tan acomodada, tan segura en su lecho de esposa, estaba tan complacida, no le faltaba nada, no tenía deseo que no se le cumpliera. Era una maravilla eso, pero había llegado a estar tan bien, pero tan bien, que se mostró indiferente con el autor de esos bienes. Se mostró indiferente, fría con el que le daba eso, y se le fue de la puerta. Y como la historia de la Sulamita es la iglesia exactamente, entonces tenemos que volver a decir como la Sulamita dijo cuando vio que su esposo no estaba en la alcoba. Veía aquello tan lindo, pero no él no estaba, y la casa era preciosa, pero él no estaba. Entonces dijo, no, ya no me interesa todo lo que tengo, me levantaré ahora, dice,
y lo buscaré hasta hallarlo. Entonces salió a buscarlo y salió enloquecida de amor. Me llama la atención como que para que uno se enloquezca de amor tiene que faltar algo ahí, tiene que ausentarse el esposo, tiene que movernos de alguna manera. No es en la displicencia, en la holgura, como vamos a estar ansiosos de él. Salió la sulamita sin importar la hora. Antes no se quería levantar ni abrirle al esposo. Ahora no le importa la hora, no le importa el tiempo, no le importa el clima, no le importa nada. Sale y grita: ¿dónde está el amado? Decidme, ¿dónde está mi amado? Díganle que estoy enferma de amor. Ah, como no, ahora sí, ¿verdad? Por la apretura. Como que necesitamos eso nosotros. Entonces la iglesia de Cristo, como la sulamita, debe salir ahora a buscarlo. Y dice: cuando lo hallé, lo así y no lo solté. Ojalá que así fuera, cuando nosotros lo encontremos, que no lo soltemos. Ahora, note una cosa: la sulamita fue golpeada en las calles. La sulamita fue hecha burla de ella. Le dijeron: ¿y por qué andas loca de amor por uno que ni siquiera está contigo? ¿Y qué más tiene tu amado que cualquier otro amado? No sea ridícula, en otras palabras. ¿Por qué gritas como que como que no puedes vivir sin él? Y la sulamita le decía: si ustedes supieran cómo es, ustedes correrían también detrás de él. Y parece que más adelante supieron cómo era, porque las otras le dijeron: ¿dónde está? Dinos dónde está para que corramos contigo. Algo habían notado. Ahora, la iglesia del Señor, de Cristo, está muy acomodada, hermano. Yo me la imagino ahora como en la alcoba esa de la sulamita, con los pies lavados, con perfumes, en la recámara, después de un baño tibio, muy delicioso, porque había nieve afuera, recostada, soñando en muchas cosas, y el amado en la puerta tocándole para entrar, y no quería abrirle. Hermanos, yo voy a basar lo que vamos a ver en el capítulo de la ascensión del Señor. El Señor está para ascender, capítulo 1 de los Hechos, verso 6 en adelante. Y ahí dice, el 11: ¿por qué estáis mirando al cielo? Respondamos: ¿por qué? Porque ahí se fue el amado, ¿no? ¿Para dónde se queda uno mirando cuando se va el amado? Para dónde se fue el amado. Es descortesía cerrar la puerta. Se fue el amado, cerrar la puerta, y hay que se vaya él por donde quiere. Se va la amada, se supone a lo menos que va a cerrar la puerta hasta que ya se perdió en la distancia el amado, y entonces ya cierra la puerta. Pero qué tal que solo sale: adiós, Dios, ¡plau!, la puerta, y él se sube solo al carro y no, hay descortesía en eso, por si acaso, ¿verdad? Entonces quiere decir que el amado quiere encontrarnos viendo al cielo. Que esto tiene significado, hermano. Esto no es asunto nada más de mirar para arriba. Pero note una cosa: el pueblo espiritual del remanente de la iglesia, que va a vivir los días finales, que somos nosotros, no creo que sean otros, va a tener una constante mirada al cielo, buscando las cosas espirituales. Eso quiere decir, no va a tener una mirada a la tierra y al hermano y a la hermana, porque se va a perder lo mejor. ¿Se recuerdan ustedes que Eliseo recibió las palabras de Elías? Si tú pudieres verme cuando yo sea arrebatado, tendrás lo que pides. ¿Se recuerdan de eso?
le dice Eliseo a Elías: yo ya sé, Señor, que tú vas a ser arrebatado. Es tipo de Cristo. Elías es tipo de Cristo, que le va a dejar el manto a la iglesia. Pero le dice: sí, si tú ves que yo suba. En otras palabras, hermano, si tú vas a estar pendiente del cielo, de los acontecimientos del cielo y no de los de la tierra, vas a tener lo que tú anhelas. Yo quiero decirle que había hijos de profetas, y por cierto, Eliseo no era hijo de profeta, pero era profeta de Dios. Pero los hijos de los profetas estaban estudiando la profecía en los días de Elías y Eliseo, y le estudiaban a fondo, tan a fondo, y tenían inclusive revelación de Dios. Y le dice uno de los hijos de los profetas, o le dicen a Eliseo: Eliseo, ¿ya sabes tú que tu Señor va a ser llevado al cielo? Oiga eso, sabían que Elías iba a ser llevado al cielo. Sí, ya sé, dijo Eliseo. Menos mal que sí, también él ya lo sabía, pues. A veces los hijos de los profetas saben más, ¿verdad? Los hijos de los profetas representan al cristiano que cree, pero no actúa en eso, en esa fe. Fíjese que los hijos de los profetas estaban del otro lado del Jordán. Elías se suponía estaba actuando de este lado del Jordán. El Jordán es tipo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, del otro lado, los hijos de los profetas tenían mucha luz. Del otro lado del Jordán, es decir, antes del bautismo, se puede tener mucha luz, pero no se tiene la fuerza y el poder. Tan es así que ellos ni siquiera se dieron cuenta cuando Elías se fue. Pero Eliseo sí. Eliseo estaba del lado del Jordán que debía de estar, y Eliseo estaba pendiente de la ida de su Señor, y lo vio ir. Actuaba él. No solo sabía, sino actuaba. Los otros sabían, pero no actuaban. Amén. ¿Se recuerda usted del Sanedrín que supo del nacimiento de Cristo? Que Herodes le preguntó: ¿dónde nacerá el Mesías? En Belén, a 10 minutos. Pero no actuaron, no fueron. Sabían, pero no actuaron. Y hermano, definitivamente nosotros no vamos a saborear de lo que Dios tiene si no actuamos. Hay que actuar. Anoche estábamos hablando con los hermanos en una reunión de que las promesas son nada, papel y tinta, a menos que usted actúe. Usted ve miles de promesas en la Biblia. Va, tome una y actúe y verá. Y hay que estar muy entendido para saber qué promesa va a actuar, en qué promesa va a actuar. O sea, no es solo creer, hermano, es creer y actuar. El que actúa cree y confía. Entonces estamos diciendo de estar pendientes del cielo. Los hijos de los profetas, en el caso de Eliseo y Elías, fueron a buscar, dijeron: no creemos que el Señor haya llevado a Elías, y lo fueron a buscar por los montes. Eliseo le dijo: ¿cómo no? Yo lo vi ir, ¿verdad? O sea que si usted quiere irse en el rapto, si usted quiere ser parte del rapto, yo no le quiero hablar de que el rapto sea premio a la obediencia en el sentido de estatura espiritual, pero quiero decirle algo, que si usted quiere saborear desde ya ese rapto que viene, usted tiene que estar pendiente del cielo. ¿A qué hora vendrá? ¿Cuándo vendrá? Estaré preparado. Aquella cosa, como la amada que se arregla el cabello y tal vez falta un par de días que venga el esposo, pero ya cree que puede venir en cualquier momento, y se pone hasta una rosa cada día en la cabeza, y aunque después se le marchite la rosa ahí toda, pero ahí está, pendiente de el Señor, del amado, pendiente del amado, del que viene. Ese es el punto. Ahora, hay una serie de movimientos mundiales que están borrando esa expectación. Y la primera táctica, y es una táctica muy sutil, no es decir que no va a venir,
porque es imposible negar que va a venir el Señor. La táctica es poner en duda que haya un tal arrebatamiento. Pedro lo vio anticipadamente y lo dice en su carta primera, dice: vendrán muchos burladores en los finales de los tiempos que negarán su advenimiento y se burlarán, dice. Ahora, yo quiero decirle a usted que hay figuras sobre eso. Otra vez Eliseo. Eliseo pregonaba una ida, un arrebatamiento de Elías, ¿no? Elías fue llevado al cielo en una forma tan espectacular, tan tremenda. Y entonces, hermano, note usted esto. Quiero que lo note. Eliseo salía pregonando la sobrenaturalidad. Le quedó el manto de Elías. Abrió el Mar Rojo, perdón, el río Jordán, Mar Rojo no, el río Jordán se abrió con el manto. Poderes maravillosos cayeron sobre Eliseo. Tenía milagros a granel, la lepra sanada. Usted sabe el ministerio de Eliseo. Entonces vienen los burladores de última hora. Bueno, sube pues calvo. Tú que cuentas de que Dios sube a la gente en el aire y se la lleva. Tú que cuentas de arrebatamientos. Tú que cuentas de que se van sin alas para arriba. A ver, sube tú, sube. Y parece que le faltaba cabello y le decían: sube calvo. Mire qué burla. Se burlaban de él. Sube. Ah, pues sube. Si es cierto eso, sube. Y esa es la burla de los finales de los tiempos sobre un arrebatamiento. Y fueron, ¿cuántos muchachos? 42. ¿Cuántos? Sí, ¿verdad? 42 muchachos que se estaban burlando. Son los 42 meses de los 3 años y medio de la tribulación grande. Y salen 2 osos, 2 fieras, las 2 bestias, y los devoran. Note eso. 2 bestias en los finales de los tiempos van a acabar con los burladores del arrebatamiento. Nosotros no lo vamos a ver porque nos vamos antes, pero ellos se van a quedar luchando con 2 fieras. Y esas 2 fieras destruirán, despedazarán 42 muchachos, es decir, la generación burladora de los últimos días. Así que la pregunta es: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando? ¿Será simple curiosidad? ¿Será sencillamente porque se quedaron tristes porque el Señor se iba? No, yo creo que no era solamente eso. Era porque ellos tenían fincada toda su vida y toda su esperanza en el que acababa de subir. Y lo más precioso es que el Señor nos dejó a nosotros y a ellos las instrucciones necesarias de lo que tenemos que hacer para mantenernos. Le dice, en primer lugar, vea usted que los varones que están hablando con los galileos en este verso 11 del capítulo 1 de Hechos son ángeles, pero se van a presentar como varones, ¿no? No fueron ángeles con alas, no fueron ángeles aleteando sobre ellos, no fueron mucho menos de 6 alas, no fueron resplandecientes, sino que eran otros galileos con ellos. No sé si usted lo ve, ¿quiere verlo conmigo? Dice: y estando mirando fijamente, dice el 10, al cielo mientras él ascendía. Léalo bien. Mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco. Por supuesto se identifica que eran extraterrestres, ¿no? Estos serían los 2 testigos
que van a estar del lado del Señor en la venida, en su venida, y las dos bestias después, ¿no? 2 testigos contra 2 bestias. Ahora, dejemos la figura ahí un poquito y veamos la realidad. Quiere decir que entonces en la venida del Señor, cuando se aproxime la venida del Señor, van a haber varones inidentificables que nos van a estar avisando. Ángeles, ministerio de ángeles. Ahí se va a cumplir que muchos van a hospedar sin saberlo, ángeles. Sin saberlo, porque van a estar de vestido guatemalteco, de chapines, el hablado chapín y todo. ¿Por qué le digo eso, hermano? Hermano, ya está sucediendo, se lo cuento, ¿no? Ya está sucediendo. En muchos lugares hay demasiados aportes de avisos sobrenaturales sobre esto, de ángeles. No tendríamos tiempo de contar experiencias de tal clase. También hay evidencias de muertos, más espectacular todavía, que están anunciando la venida del Señor. ¿Cómo? No están viniendo en la noche como fantasmas. Gente que ha muerto y ha regresado. Gente que estuvo muerta y vivió otra vez. Están avisando. Hay, a lo menos yo sé de dos. De uno vi el tape que llegó aquí, me lo prestaron a mí, lo vimos en la iglesia algunos hermanos. El otro caso yo lo oí directamente de una persona que murió y volvió a la vida y fue mandado a avisar a todo el mundo. Anda dando, es millonario, anda dándole la vuelta al mundo, anunciando la venida del Señor, porque le dijeron: regresa y tú vas a estar vivo cuando yo vuelva, y anda a avisarles a todos. Y es un anciano, bien anciano. Tenemos esperanzas, ¿verdad? Bueno, y el otro caso es un comunista rumano que se quemó en una casa. Su madre era cristiana y esta madre oró por él, ahí salió en el tape cómo testificaba este hombre y mostraba su partida de defunción, ¿sí? Porque es el único hombre, dice, que hay en el mundo que pudo leer su partida de defunción. Él murió y fue llevado al infierno, pero no entró al infierno, sino que lo llevaron a ver el infierno, y él clamaba allí. Seguramente algo hizo antes, o no sé, arregle usted el mosaico ahí. El caso es que le mostraron el infierno y le decían: este es el lugar que tú tendrías que venir, a este lugar. Y veía tormentos horrorosos, pero eran tormentos de tipo psíquico. Él veía ahí deseos intensos sin poderlos satisfacer. Y ese estado de tormento en distintos niveles lo asustó tanto que cuando él sintió, el ángel lo envolvió, un ángel lo llevaba y lo llevaron al cielo. Y le dijeron: este sería el lugar que también podrías haber venido. Entonces él se quería quedar en el cielo, pero luego lo regresaron y le dijeron: ve y anuncia esto. Entonces él regresó, entró en su cuerpo estaba en el anfiteatro para ser hecha la autopsia. Había muerto de una quemadura generalizada, deformante, y cuando él regresó a su cuerpo, ahí lo muestra él, el cuerpo completamente normal, como que no se hubiera quemado, pues se reintegró, el cadáver se reintegró a la normalidad, y él anda anunciando por todo el mundo que hay un Dios y hay un infierno y hay un cielo y todo lo demás. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar pendientes de eso, espiritual. A la iglesia no le gusta ahora hablar mucho de lo espiritual. A la iglesia le gusta más hablar de finanzas y le gusta hablar más de obra social. ¿Por qué? Porque está muy ocupada en el terreno del acá, en la herencia terrenal. Dijo alguien predicando: ya no es una iglesia que puede decir que no tiene oro ni plata, pero sí es una iglesia que puede decir que no puede usar el nombre de Cristo.
En cambio, la iglesia al principio no tenía oro ni plata, pero podía usar el nombre de Cristo. Y había milagros tremendos. Hermano y hermana, el alerta que yo le quiero dar esta mañana a la iglesia de Cristo, porque el que no es de la iglesia no va a entender esto. Y aún muchos que están en la iglesia ahora no lo entienden, pero los entendidos entenderán. Permanezcamos fieles a la expectación de su venida. O usted va a ver para el cielo y se ocupa secundariamente de sus asuntos, o usted va a ver para la tierra y se ocupa secundariamente del Señor. Pero no va a poder ocuparse primariamente de ambas cosas. Yo estoy necio con eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque toda la Biblia está llena de que la prioridad la tiene el Señor. Perdemos la prioridad, perdemos la visión y los parámetros. Si usted ya no ama al Señor tan intensamente como debe amarlo, usted va a empezar a mirar cómo se acomoda, hermano. ¿Dice amén a eso? No podemos servir a dos señores agradándolos a los dos señores. Podemos servir a dos señores, porque ahí no dice que no podemos y agradar a los dos, dice. O sea que podemos servir a dos señores y desagradar a uno de los dos. ¿Por qué? Porque o nos vamos a inclinar a darle la primacía a uno o al otro. No podemos la primacía a los dos. Por eso, hermano, el Señor nos cela a que nosotros le demos el primado. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Tu dinero? ¿Tus relaciones sociales? ¿Qué te importa más? ¿Tus negocios o el Señor? De eso depende. Entonces vas a estar mirando al cielo en expectación. Yo anoté un pensamiento que me ponía el Señor una mañana leyendo la Biblia, y dice así: ¿por qué? Dice, nos hace ver la Biblia, ¿por qué María sentada vale más que Marta en movimiento? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tiene más valor María sentada, sin hacer nada, pues, que la movediza de Marta? ¿Acaso no era para el Señor que estaba trabajando Marta? ¿O para quién estaba trabajando? Para el Señor. ¿Y por qué dijo que valía más lo que estaba haciendo María? Porque darle la primacía a lo espiritual es lo que el Señor espera, es lo menos que espera. Marta pudo haber estado haciendo más de lo que estaba haciendo, pero era no movida por el Espíritu. María nomás veía al Señor y cogía su cojín. Nomás veía al Señor y ya estaba preparando el lugarcito donde se iba a sentar ella. Y era ver Marta venir al Señor y se iba a terminar de lavar las cacerolas y los platos, porque le iba a servir. Fíjese bien, servir. Y la otra le iba a oír. La otra le iba a oír al Señor. ¿Qué es más importante? Oír. Y dirá alguien, entonces ya no vuelvo a trabajar nada para el Señor, me voy a acostar en mi poltrona a oír. No, pero no a dormirse, a oír, ¿verdad? Si es a oír, estaría bien, porque entonces el Señor, oyéndole a Él, te va a decir cómo actúes, te va a dirigir y te va a hacer moverse, te va a hacer que te muevas en su espíritu y en su voluntad. Por eso fue que María, esto es tremendo, María movió al Señor para que fuera a la tumba de Lázaro. No fue Marta. Marta le dijo lo mismo que le dijo María, pero no movió al Señor. Marta. María
se tiró a los pies, llorando. Marta le reclamó: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Por qué no veniste? En otras palabras, ¿no? El Señor nada más la vio, como quien dice: Martita no conoce mis tiempos. En cambio, María se le tiró a los pies y le dijo lo mismo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero se lo dijo diferente. A veces decimos lo mismo. ¿Sabe usted que eso es el punto, hermano? Que cuando uno está bajo la unción del Señor, misma palabra que otro, pero bajo la unción no dice lo mismo. Podemos emplear una quijada de burro. Una quijada de burro. ¿Sabe usted que uno usó una quijada de burro? Bueno, la quijada de burro en las manos del ungido de Dios mató enemigos y ganó la victoria. Una quijada de burro en alguien sin unción es uno parecido a la quijada de burro. La unción hace la diferencia. Mire, puede decir usted: sin la unción de Dios. ¿Cuánto lo hemos oído, hermano? Te amo, mi hermana, te amo. Hermanito, te quiero mucho. ¿Cómo te amo? Lo hemos oído, ¿verdad? Y se siente como aguijón. Se siente que eso es hacha que afilar. Se siente que ese es interés inmediato. ¿Sabe usted eso de hacha que afilar? El único herrero del pueblo, que cuando el enemigo era enemigo el que tenía el hacendario, pero cuando tenía que afilar sus hachas, cuando se le quitaba el filo a las hachas, saludaba desde bien temprano al herrero: muy buenos días, mi querido herrero. Y decía el herrero: hacha que afilar. Y allá iban las hachas, pues a afilarlas. Si no hay hacha que afilar, no lo saludaba. Así somos cuando no actúa el Espíritu. Cuando actúa el Espíritu, tú vas a decir lo mismo: te amo mucho, hermano, yo te aprecio mucho, te quiero en el Señor, pero bajo la unción, bajo el movimiento. Eso llega bien hondo, hermano. Bueno, déjeme hacerle la pregunta en el verso 10, en el verso 11. ¿A dónde estás mirando? La pregunta es: ¿qué estás mirando al cielo? Te voy a preguntar: ¿a dónde miras? ¿Al cielo? ¿Al cielo o al cieno? ¿A dónde miras? Estamos hablando de la iglesia de Cristo que espera al Señor. Oiga entonces ahora la segunda parte. Entonces la primera es estar expectante en la inminencia del retorno del Señor. Ahora lea conmigo: este mismo Jesús que has visto ir al cielo, así vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Esa es la segunda parte. La primera parte es: ¿a dónde miras? Oiga bien, ¿a quiénes les avisó el Señor por los ángeles que el Señor venía en esta ocasión? A los que estaban mirando al cielo. ¿Acaso les fue a avisar a los otros que estaban mirando sus bueyes, mirando sus haciendas? Les avisó a los que estaban mirando al cielo. Yo tengo mis sospechas, hermano, que los que estemos mirando al cielo todo el tiempo, vamos a recibir el aviso aún antes de que el Señor venga, de que Él ya viene. Mantengámonos así. Ahora, la tercera cosa, o sea que la primera es expectación, inminencia o inminencia. La segunda sería la seguridad de que el Señor viene. Y la tercera, ¿qué vamos a hacer mientras viene? Miremos qué hicieron, qué fue la orden desde el principio. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Vayan al aposento alto. ¿Qué les había dicho el Señor? Vayan, actúen en la fe. Actúen en la fe. Qué interesante, hermano. Por favor, mi hermano, ¿qué fue lo que hizo el Señor con ellos mientras el Señor venía? ¿Y qué hicieron ellos mientras el Señor venía? Esperar, llenos de
de obediencia y de espíritu. Aleluya. La iglesia que esperó en el aposento alto la venida de Cristo en inminencia fue la iglesia de Cristo que fue llenada del Espíritu. ¿Qué le parece? Ahora, por favor, mire para acá. ¿Cuántos fueron llenados de la iglesia del Espíritu? No diga número. ¿Cuántos fueron llenados? Todos. Usted sabe que cuando suceden por primera vez las cosas en la Biblia, quedan como patrón. Entonces, la iglesia inicial se inició toda llena del Espíritu y se inició toda borracha. Toda borracha de espíritu. No solamente llena, sino emborrachada. Ahora, la iglesia que va a recibir al Señor va a ser una iglesia llena del Espíritu y borracha. Anoche mismo estábamos viendo que al hermano del pródigo ni el padre lo hizo entrar a las danzas de la fiesta del hijo pródigo. Y yo les decía con todo el respeto, ¿verdad?, que se merece nuestro Dios. Ni Dios Padre que bajara haría entrar a estos señores a la alegría de las fiestas espirituales, porque el padre del hijo pródigo representa a Dios Padre, y es el padre el que le dice al hermano: entra, alégrate en la fiesta. No, yo no entro a eso. Eso quiere decir que van a haber hijos sin alegría. Van a haber hijos en la puerta de las fiestas. Van a haber hijos desperdiciando toda la herencia que el Señor les tiene. Pero van a haber otros adentro, danzando alegremente, disfrutando del vino celestial. Ahora, hermano, obediencia previa a la alegría, por favor. Este es el punto central de la mañana. Por favor, obediencia previa a la fiesta. ¿Por qué razón es que se hace fiesta sin obediencia? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe qué quiero decir? Que hay gente que está danzando en nuestras reuniones porque hay que danzar, ¿no? Hay libertad de hacerlo. No sé si algún placer sentirán. Pero oiga, la condición previa es la obediencia. Yo les contaba anoche a los hermanos que tuve oportunidad de ver dos extremos de esto, en dos iglesias diferentes, fuera del país. La una iglesia era una iglesia, y por cierto, formada por judíos convertidos, que se empezaba la alabanza de aquellos salmos. Hubiera querido tener yo algo para grabar eso, aquella cosa tremenda, y cuando se iba encendiendo el ambiente, hasta los viejecitos que estaban sentados, que parecía que no se podían detener ni sentados, se paraban y danzaban junto con los jóvenes y enlazaban los brazos, y caminaban en corros, y era una cosa tremenda, estallaba la alegría. Bueno, pero es como que se iba encendiendo, ¿me entiende? Como que la fiesta venía después de la contrición y después de la rendición y qué sé yo. Y vi otra iglesia muy diferente. Ya los hermanitos estaban preparándose los músicos a tocar, arreglando sus cuerdas, y ya estaban las hermanitas listas para la pista, ¿verdad? Y ya los muchachitos, los niños, porque a los niños se les pega todo, ¿no? Ya estaban, yo me recuerdo muy bien de eso, los niñitos ya estaban agarrados de la punta de la banca. Al final de la banca, las bancas así, tenían ya su manita así, esperando que sonaran las primeras notas. Nomás sonaban las primeras notas y empezaban los muchachitos y toda la demás gente. Como que fuera gimnasia. Es la hora de la gimnasia, ¿verdad? Hermano,
Tenemos que borrar eso. O vamos a caer en un molde solo que movido, ¿verdad? El otro era un molde inmóvil. Mire, sin menoscabo del evangelista, del ministerio evangelístico, yo debo decirle que el ministerio evangelístico tiene su lugar entre los 5 ministerios. Pero la verdadera función, y de eso estamos tratando en nuestra iglesia, de darle ese giro, la verdadera función evangelística la hace la misma iglesia. La misma iglesia. Son los miembros. Porque ellos no cesan de predicar a Jesucristo. Y van por las casas como los pacientes de un buen médico, que no cesan de decirle al enfermo, mire, fulano lo cura. Y se la lleva, hasta se lo llevan con el fulano. Y esa es la clientela de los médicos buenos. No es un rótulo en el público. No son avisos donde esté la fotografía del médico. Son los pacientes curados. Así como los pacientes que no se curan son la peor propaganda del médico. Entonces una iglesia de Cristo satisfecha, restaurada, hermano, lleva a la gente a las congregaciones. Nosotros tuvimos ayer, el domingo en la mañana, una mañana excepcional, con manifestaciones de dones sobrenaturales, sobre todo de ciencia, palabra de ciencia, y muchas otras cosas tremenda, como los que fueron al retiro se recordarán del sábado en la noche, que fue algo fuera de serie, igual. Y dice que unos hermanos que vinieron de México a visitar, no hermanos, unos impíos, inconversos, que vinieron de México, que habían oído allá en México de una iglesia, le mencionaron al hermano donde se posaron, que querían ir a esa iglesia, y llegaron en la mañana a esa, hermano. Fue tal el poder de Dios que todos ellos pasaron a recibir a Cristo de una vez. Y dice que en la noche se los querían llevar a otro lugar, y no, vamos ahí, dijeron, ahí. Le quiero hacer una figura respaldando lo que acabamos de hablar de la iglesia de Cristo. Moisés estaba harto de ver zarzas. 40 años viendo zarzas en el desierto. 40 años. Yo con 40 años de ver zarzas ya no quiero zarzas, pero ni que pasen de regalo. Veía zarzas y zarzas y zarzas y zarzas. Era como ver nada, ¿no? Ver piedras. Y veía zarzas que con el calor del Medio Oriente se encendían, hermano. Y miraba una zarza que se encendía, yo me imagino que hasta el pie le ponía para que se acabara el humo, ¿verdad? Va, acabó la zarcita. Y allá andaba de zarza en zarza 40 años. ¿Por qué lo atrajo la zarza de Dios? ¿Quiere usted la clave para que haya éxito en su ministerio en la iglesia? El fuego. No, fuego veía por todos lados. Que no sé qué, no. Que la zarza ardía. Muchos arden por emociones. La zarza que vio Moisés ardía como las otras, pero notó que no se consumía. Eso quiere decir que es una llama que no apaga, que no mata, sino que aviva. Y ahí está la zarza. Dijo, esta zarza es rara. Y se acercó a ver la zarza, la voz de Dios. Donde hay zarza que no se consume, va a haber voz de Dios. Pasan los años, pasan los tiempos y la zarza encendida. Ya se va a apagar, dice esa emoción. Sigue encendida. Eso ya va, otro le doy 2 semanas más, sigue encendida. Ahí está la voz de Dios. Zarzas encendidas hay muchas. Y zarzas apagadas hay más. Pero es la zarza que encendida no se consume, la zarza de Dios. Donde Dios va a hablar y lo primero que va a pedir para que la voz de Él sea oída es: quítate tus sandalias, quítate los zapatos. Este terreno es otro terreno.
Este terreno es nuevo terreno. Este terreno es terreno santo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hermano, déjeme decirle algo más porque quisiera que usted preguntara. Los de la iglesia del principio, para ser iglesia de Cristo tan robusta, tan llena de poder, dice que entonces regresaron, ya con ese aviso, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde se hospedaban. Todos estaban unánimes, ingredientes unánimes, entregados de continuo a la oración juntos. Y estaban con ellos las mujeres, María y etcétera. Hermano, ¿alguna vez usted ha pensado en que el poder de Dios, para que se haga efectivo, necesita la unanimidad? El aposento alto no hubiera sido posible sin la unanimidad. No igualdad, unanimidad. Un alma quiere decir. Estaban en el mismo propósito, en la misma meta, en el mismo sentido caminaban. Ahora, ¿se ha imaginado usted alguna vez, mire cómo ha perdido la pista la iglesia, que en general, ¿alguna vez la ha oído usted o ha visto alguna estampa de María, la Madre del Señor, emborrachada del Espíritu, hablando en lenguas? ¿Se la han descrito a usted alguna vez a María así? ¿Y sabe usted que María era una de las que estaban ahí en medio, hablando en lenguas en el aposento alto? Quiere decir que cuando vieron a María, porque cada uno los vieron, los criticones de afuera, borracha María, borracho Pedro, borrachos todos, ¿a qué lugar irían a tomar? Nosotros no nos imaginamos eso. Se imagina a la Virgen con el niño y todo lo demás. Nunca he oído una descripción de María hablando en lenguas, borracha. Ahora, para los que critican este asunto, antes de llegar al final de este detalle, de la alabanza, ¿habrá usted notado, hermano, cómo la iglesia de Cristo, a través de los siglos, perdió el mosto, perdió el vino? Y usted va a reuniones ahora, y ahora últimamente ya se ha generalizado el nuevo concepto. Pero si usted iba a una iglesia, ¿qué era ir antes a una iglesia? Aún todavía hay mucho ahora, pero yo me refiero, con nosotros ya se perdió eso. Ahora cuando nosotros vamos a la iglesia ya es ir a un centro de alegría, ¿no? A un lugar de libertad. Pero antes, ¿qué era? Antes era ir, hermano, a oír un sermón aprendido y en un aburrimiento total y en un silencio solemne. Cuando uno piensa en iglesia, piensa en silencio de cementerio, que hasta la humedad se oye, ¿verdad? Qué cosa más tremenda, aquel. Y el que entra ahí, hermano, en esta clase de iglesias que yo estoy refiriéndome, entra con una solemnidad y una palidez de ayuno que no hace, y entra caminando así como que va a ver si no se tropieza en una piedra. Una cosa tremenda, porque el concepto de la iglesia no es el concepto del aposento alto más. ¿Qué diría usted de una reunión de este tipo de iglesia que le acabo de decir, en donde haya un grito de un endemoniado? ¿O qué diría usted, como mucha gente que llega allá con nosotros en la iglesia, que inmediatamente se va porque alguien está ahí haciendo plantas, me dijo no sé quién? Mire, ahí está todo muy bonito, me dice, hasta que se ponen a hacer plantas. No sabía yo que éramos vivero, ¿verdad? Fíjense qué cosa. La gente soporta todo menos la expresividad del pueblo de Dios, porque perdió el vino. Y mientras haya gente con vino y gente sin vino, va a haber crítica. Porque el que no está tomado, si el único que no va a criticar es el que está tomado, hermano.
Porque el uno va a estar doblado para este lado y el otro para el otro lado. Pero los que van a estar criticando son los que todavía no han llegado a la medida, pues. Por eso el que se aburre en una fiesta del mundo es el que no toma, ¿verdad? Ya los otros tomados, ¿qué les importa si no saben ni dónde están? El aburrido es el sobrio. Eso es, hermano. Y es que la Biblia compara una cosa con otra. No se llenen de ese vino que desintegra, dice. Llénense de este que no desintegra. Y parezcanse. El borracho ve visiones, aunque ve visiones negras, pero ve visiones. Pero el que está en el vino del Señor ve lo que otro no ve. Lo que el otro sentado ahí no mira. Y dice acá que una vez que llegaron ahí, hermano, unánimes y juntos, entregados de continuo a la oración, empezó Pedro a dar doctrina nueva. ¿Cuántos siglos habían pasado dando la doctrina de Joel? La doctrina de Joel: en los postreros tiempos se va a derramar el Espíritu sobre Israel. En los postreros días se va a derramar, van a profetizar nuestras mujeres y nuestros jóvenes. Eso se decía cada sábado. Y suspiraban por el día del reino, ¿verdad? Pero ahora se para Pedro y da una doctrina nueva en el mismo versículo. Fíjense. Y se para Pedro y dice: esto es lo que dijo Joel. Se anticipó miles de años a lo que dijo Joel. Porque lo que dijo Joel ni siquiera todavía ha sucedido, hermano. Lo que dijo Joel va a suceder cuando el remanente israelita vea venir al Señor. Se va a derramar el Espíritu sobre ellos y se va a cumplir lo que dijo Joel. ¿Y por qué Pedro dio nueva doctrina con el mismo versículo? Porque tenía un rema. Quiere decir que bajo la unción es que están los remas funcionando, bajo la unción del cielo. Ahora Pedro, bajo la unción, dice: esto es lo que dijo Joel. No están borrachos, esto es Pentecostés. Pero resulta que les está robando el Pentecostés a los judíos. Es que son dos Pentecosteses, porque son dos campamentos. Y el primer Pentecostés es Pentecostés con lenguas, y el segundo Pentecostés es sin lenguas. Por eso es que nosotros decimos que el Pentecostés con lenguas es el que identifica a la iglesia de Cristo. Y yo me sospecho que todos van a hablar en lengua los que son iglesia de Cristo. Fíjense que no estoy diciendo que yo no estoy dogmatizando, pero todos, lo que sí puedo dogmatizar ya, es que todos serán llenos, los de la iglesia, del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hago esta salvedad? Porque estando en cierto lugar hace unos días, el Señor me habló y me dijo esto: que nosotros hacíamos mucho énfasis en las señales que son para nosotros, pero no para Dios. Déjese que le explique. La señal de las lenguas, dice, ¿para quién es? Para los que las oyen aquí. Pero ¿qué me dijo el Señor? ¿Y qué de los que han sido bautizados y que porque no están enseñados y porque no tienen libertad, no han salido a florecer las lenguas? Y entonces me acordé de un caso, de una hermana de la iglesia. Miren, me vino así, mire. Y dije yo: Señor, ¿cómo es que tú, como que tú siempre tienes razón, Señor? ¿Qué será? Me acordé de esa hermanita. Esa hermana es una hermana de la iglesia nuestra, muy sencilla, que ella nació en Chiquimula, en la misión en que no creen ni en el bautismo de agua, mucho menos en el del Espíritu. Y ella una mañana leyó en su Biblia que había que hablar en lenguas y que había que ser bautizado. Y le fue a decir a sus pastores, como dice ella: mire esto, eso ya pasó, ya sabe usted la explicación. Y eso de lenguas, váyase por allá. Entonces ella, llorando, se fue a meter a su cuarto. Y cuando estaba ahí, vino el viento recio, hermano.
Vino aquello que nosotros conocemos y dice que la arrobó horas, la tuvo cantando y la tuvo amaqueando, pero como le habían dicho que las lenguas eran del diablo, no afloraron. No dejó ella, seguramente, como no sabía. Y pasaron 14 años. Eso fue lo que me llamó la atención. Y después de 14 años, entonces le dijo al Señor un día: Señor, mira, otra vez estoy yo con esto de las lenguas. Es que las lenguas tienen que ser, ¿por qué están aquí pegados a lo que me pasó a mí, pues? ¿Por qué no me haces ir a un lugar? Oiga, qué milagro, pero un milagro raro, ya va a ver usted. ¿Por qué no me haces ir? Ella vivía en un municipio que se llama Ipala, en Chiquimula, creo que es Chiquimula. Entonces le dijo: Señor, hazme conocer si esto es así, esto es tuyo. Llévame a donde sea, Señor, pero llévame. Aquí en Ipala me dicen que esto es del diablo, y yo siento que no es del diablo. Entonces, llévame. Ese mismo día cayó enferma su hija, pero inmediato, como que le hubiera pegado la peste con lo que dijo. Y entonces la llevó al dispensario de Ipala y le dijeron: llévela a la capital inmediatamente, porque es una poliomielitis. Se trajo a la niña a la capital, la fue a meter al hospital, como dice ella, y ella sabía a qué venía. Y entonces llegó un día de paciente mía. Cuando yo tenía pacientes, ahora tengo impacientes nada más. No se va a volver. Soy más impaciente yo que usted. Bueno, entonces, y llega la hermana y se sienta ahí y me dice: mire, hermano, me dijo, yo no vengo a consulta, me dijo, pero ya pagué allá afuera, pobre. Y yo lo que vengo es que usted me explique, yo creo que usted me va a explicar esto. Yo siento que usted me va a explicar esto. Las lenguas. Y estaba yo recién bautizado con el Espíritu. Y para no hacerle larga la historia, le dije: llegue a la noche a la iglesia. Claro que son de Dios. ¿Usted las habla? No, me dijo, yo no las hablo. Pues sí, y le empecé a dar la doctrina. En la noche estaba ahí sentadita en la iglesia, miraba todo. Ella me contó después, dice que dijo, y empecé a hablar, ¿verdad? Estábamos dando los dones y todo, en el fervor aquel inicial. Y entonces dice la hermana, le dice al Señor, estaba con su hija aquí a la par. Y la hija toda descreída, mirando para todos lados. Y la mamá así, atenta. Entonces le dice: Señor, si lo que ese señor de anteojos dice es verdad, ¿por qué no me lo enseñas? Pero enséñamelo primero, que es verdad. No había terminado de decir eso cuando el Señor bautizó a la hija. Y ahí estaba hablando en lenguas a la par de ella. Lenguas. Entonces terminó todo y me dijo, hermano, me dijo, mire, ya el Señor me dijo a mí que sí son de Dios, pero yo no las hablo. Yo quiero hablarlas. Solo tiene que decirle al Señor que yo estaba tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Y ella se reía. Y decía: ¿pero por qué se ríe? Me daba la impresión como la gente que dice: no, yo ya soy bautizado, ¿verdad? Pero ella sabía que algo le había pasado. Entonces se fue a su casa con la hija hablando en lenguas todavía en la calle. Llegaron a su cuarto, se arrodilló y le dijo: Señor, tú me bautizaste hace 14 años. Yo he creído hoy que las lenguas son señal de llenura del Espíritu, de bautismo del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que hablarlas también. Levantó sus brazos y empezó a hablar en lenguas. Bueno, 14 años lo hubiéramos juzgado nosotros por no llena, ¿verdad? Hay mucha gente que está perdiendo las señales porque no se da, porque no entiende todavía lo que Dios ha dicho, porque le enseñan mal, porque le bloquean el alma, le ponen obstáculos. Pero si nosotros estamos en la iglesia de Cristo, que está allá, que da libertad, no importa que haya atravesados y locos, ¿verdad? En todos lados hay.
Con esto me refiero yo, la gente que lo hace por Satanás, por la carne, por costumbre, etcétera. Y nosotros no por eso vamos a parar la bendición genuina. Gloria a Dios. El Señor no cerró el colegio apostólico porque había un Judas, ¿verdad? Mejor dejó que se ahorcara, ni siquiera lo sacó él. Hay que dejar que todo va a coger su lugar, todo va a coger su lugar y nosotros demos la libertad. A mí me han criticado, me dicen, ¿por qué no para usted las cosas que parecen raras? No me siento en capacidad de pararlas porque a veces antes las cosas que me parecían raras eran genuinas. Fíjense, y no va a ser que siga equivocándome ahora. Mejor, Señor, mejor páralas tú, porque yo... Y el Señor se va a encargar, hermano, de colocar las cosas en su lugar. Yo termino. La iglesia de Cristo, ¿dónde está? ¿Estará en Maranata? ¿Cómo? En todas partes, dijo mi hermano. ¿Estará en Elín? Por ahí andan diciendo que solo los del IM se van a salvar. Y solo los del IM tienen la verdad. Hermano, esto es una falsedad. La iglesia de Cristo está en todo lugar donde haya cuerpo de Cristo. Y yo les aseguro que si ustedes supieran hasta dónde hay cuerpo de Cristo, no lo creerían. Yo creo que solo en el infierno no hay cuerpo de Cristo. Pero aquí en la tierra hay cuerpo de Cristo a estas horas, hasta en la taberna más inmunda, hasta en el tugurio más insignificante, hasta, bueno, ¿qué le digo? Hasta en los centros de brujería, en las iglesias más atravesadas del mundo, hay cuerpo de Cristo. Lo que falta es que salga, lo que falta es que flote en el agua, en el río de Dios. Por eso tenemos que ser muy, muy sabios, porque paramos así. No, es la iglesia, como que la iglesia de Cristo fuéramos nosotros nada más, ¿verdad? Solo uno personalmente. Entonces tenemos que entender, yo no lo había entendido hasta hace poco, que en la iglesia católica, en la iglesia mormona, en la iglesia, bueno, ¿qué más les digo? Hay cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que todavía no los identificamos, ni ellos mismos siquiera tal vez saben todavía, o no les ha llegado la hora, o no se han convertido todavía, o ya están convertidos pero no han entendido la doctrina y están saliendo paulatinamente a flote. Los entendidos entenderán y los impíos seguirán hundiéndose en su impiedad. Es el Señor el que va a separar lo uno del otro. Vamos a dejar tiempo abierto para las preguntas. No fue escatológico, ahora parece que los temas no escatológicos les interesan menos, pero estos son necesarios. Así que cuando usted vaya a un lugar en donde suprimieron la inminencia de la venida de Cristo a la tierra por su iglesia, hermano, quítese de ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo que están preparando es el casamiento terrenal. Lo que están preparando es la boda con el falso Mesías. Lo que están preparando es casarse con el de la tierra y van a negar al del cielo. Así que mejor se quita de ahí. No sé dónde será, pero se quita de ahí. ¿Dónde viene la primera pregunta? Allá. Diga, hermano. Sí, mi hermano, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, y verso 8 dice, el Señor hablándole a los discípulos, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y indudablemente que la fe va a ser lo que se va a ir perdiendo, van a ir perdiendo la fe aquellos que están perdiendo la expectativa de la inminencia de Cristo. Yo pensaba de que esta fe se va a ir perdiendo precisamente por los escándalos que pueda existir en la iglesia. Sí. Y me venía a la mente también aquel versículo que dice que es necesario que haya escándalos para que se manifiesten los que han de ser. Sí, exactamente. Les voy a decir dos cosas alrededor de eso. La fe que Cristo va a encontrar es escasa, reducida al remanente, al grupo verdaderamente de Él. Va a ser, en primer lugar, se va a resfriar el amor a causa de las estafas y de los engaños de los falsos o de los mismos hermanos carnales. Se va a menguar la fe porque indudablemente van a haber tales escándalos de tal tamaño
como unos que se están viendo ahora en el norte, escándalos que están haciendo que la gente diga ya ni voy a la iglesia, ni ofrendo, ni doy nada. ¿Me entiende? Porque el Señor usa eso precisamente para ver quién realmente es de Él y quién no. Porque el que con un huracán de esos se quiebra no es palmera de Dios. La palmera de Dios se arquea. Pero pasa la tormenta y ahí está otra vez como que nada le pasa. Más fuerte, porque agarró más entereza, ¿verdad? Y el ejemplo es este, hermano. El mal siervo es aquel, dice, que viendo que tardando su señor, empieza a decir, no viene, y empieza a vivir la vida licenciosa. Ese será puesto con los hipócritas, dice, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que los buenos siervos, los siervos que Dios, el buen siervo que Dios llama en las parábolas, es aquel que espera su venida preparado. Y el que dice que ya ni viene, pues no puede ser buen siervo, ¿verdad? Pero esos son los que abundan ahora. ¿Sabe usted que la corriente del norte está viniendo? Están enviando con mucho dinero esos embajadores que pueden comprar ministros. Déjeme decirle esta alerta, ya sucedió en un país del sur. Enviaron dinero para hacer negocios y para dar sueldos y hacer iglesias. Entonces les hicieron iglesias a unos pastores, les dieron, ¿cuánto gana usted? Pues le vamos a dar el doble, porque necesita usted. Entonces recibió ese doblete y nada más, no tiene compromisos, le dijeron. Entonces le mandaron sutilmente, eso porque ya sucedió, sutilmente mandaron religiosos y religiosas que se convertían y eran muy activos y hasta con dones y todo en la iglesia, y proponiendo o negocios turbios o amor a los ministros casados. Y fue una catástrofe general, hermano. Cayeron como moscas en la miel centenares de gentes. Me mostraron a mí una lista de gente que cayó más que por los negocios, cayó por el amor prohibido. Así que ellos tienen todos los medios y todo va a suceder por no estar mirando para allá. Si uno está mirando para allá, dice, sí, espérese ahí, estoy mirando allá. Pero si está mirando para abajo, dice, sí, espérese, Señor, porque estoy mirando para abajo. 1 y 2, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿dónde la otra pregunta? ¿Por dónde va el micrófono? Preguntó. ¿Por dónde? No hay preguntas. Se acabaron las preguntas. Ya no hay preguntas. Qué bueno. Entonces vamos a hacer una oración de fe. Hay una más. Bueno, mientras se animan otros. Hermano pastor, solo quería decir que es tan tremendo esto que usted está diciendo, que yo le contaba la vez pasada a usted como ya por el oriente se estaba empezando a predicar esto contra el rapto. Sí. Pero nos hemos estado dando cuenta. Se están viendo iglesias enteras. Iglesias enteras. Increíble, hermano. Enteras. Entonces, congregaciones enteras se están recibiendo, pues. Y la gente que no está doctrinada se está viendo allá como está siendo engañada, sí, está confundida, etcétera. Bueno, se ve pues pero es notorio el movimiento, sí, ¿verdad? Hasta avioneta tiene ya como persona. Cuando uno ve una tormenta de lejos, ¿verdad? Aquello que sopla, hermano, es tremendo. Digo esto porque a uno da gracias en primer lugar a Dios, que ha tenido misericordia y le ha dado la luz de la palabra. No tiene la luz en este tiempo. Se lo llevan las tinieblas. Pero aún uno pues no deja de estar expectante. Es por los débiles, por los tiernos. Qué tremendo, sí, mi hermano. Qué tremendo, porque sí, allá se está viendo, ¿verdad? Bien claro, yo estoy informado de eso porque ya lo hemos tratado a nivel Fíjese alto. Que yo lo estaba viendo a nivel de Zacapa, ¿verdad?
pero ahorita me estaba enterando que por Chiquimula, en muchas partes de Chiquimula También. ya está regado todo eso. Qué tremendo, Sí, ¿verdad? lo que hacen es abrir seminarios, y en los seminarios van enseñando eso. Y primero no lo enseñan y después lo enseñan, porque esta persona primero no lo enseñó y después lo sacó. Y hermanos, yo quiero ponerlos en alerta. El que vaya a seminarios va por su cuenta y riesgo, porque les estamos diciendo no vayan, no es egoísmo, pero la manera como se está diseminando eso no es ir a robar las iglesias, sino que sencillamente van a los seminarios, ahí les dicen eso, lo creen unos 2, 3 líderes y van a sus iglesias y hacen el estrago completo, porque no es tirarle a la ovejita, es tirarle al líder. Y el líder porque ahí se llevaron 2 iglesias, dos iglesias completas de Zacapa, 2 enteras, ancianos, pastor y todo, y lo que hicieron fue que los pastores conquistados hablaron a todos los demás y los convencieron, y con todo y edificios se fueron, seguro. Quiere decir, hermano, que usted tiene que escoger entre la palabra de Dios que estáis mirando al cielo o mirar la tierra, y entonces va a ser presa de todo eso. Busquemos la vida espiritual, es la única forma es el único antídoto, porque solo el que es espiritual es guiado, porque es guianza espiritual. Entonces un hijo de Dios que tiene el derecho de ser criado, si está en la carne, se le embotan los sentidos y no oye las señales y los llamados del Señor. ¿A cuántos el Señor les grita? Yo leí la experiencia de un hermano que le decía: Señor, ¿y por qué tú ya no me hablas? ¿Y por qué no me hablas? Hasta que un día le dijo el Señor: te estoy gritando, tú no oyes. El sordo era él, ¿verdad? Así es, hermano. Así que yo creo que vale la pena, ¿verdad?, alertarlos, hermano Manfred. Amén. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No le cabe alguna pregunta? Ya hay una pregunta y otra más. Qué cosa tremenda, hermano. Estamos en los días más difíciles y vienen peores. Hermano, ¿qué opinión le merece esos eventos que se realizan a nivel internacional, como lo fue el Movimiento para Evangelistas de Ámsterdam 86, donde grandes evangelistas alrededor del mundo se concita, y por otro lado se organiza para julio del año entrante un congreso con el doctor Motesi en Los Ángeles para evangelistas? Pero con lo que usted menciona, ¿qué factibilidad o qué opinión le merecen estos eventos que reúnen a toda clase de líderes? Porque dentro de sus requisitos para asistir a este evento únicamente es pagar el derecho y asistir al mismo. Sí, ese es el principio, es el caramelo, después es lo amargo. No, son movimientos ecuménicos, son gestados por la Iglesia Mundial, se llama Concilio Mundial de Iglesias. Ellos son los que montan eso. Entonces, de tal manera que ahora ustedes tienen que asombrarse. Podemos decir algunos nombres del exterior, porque hay derecho de decirlo, porque está claro, es público ya, afuera. Por ejemplo, Billy Graham es el gestor máximo de esto. Lo mismo el Oral Robert, lo mismo hasta se menciona ya el Dr. Cho. Asústense pues. Y sí, se menciona que ya están arreglados, y grande cantidad, son nombres grandes los que estoy diciendo. Digamos, Motesi, toda esta gente, Palau, ellos son subsidiarios, ellos no son los líderes máximos. Los grandes líderes son más arriba, de tal manera que ellos están pregonando abiertamente el movimiento ecuménico. Inclusive hay fotografías donde están rindiéndole homenaje al Papa en Roma. Y hermano, no nos llamemos a engaños, eso ya está. Lo único que falta es que después entran a los compromisos. Fíjese que hay personajes, inclusive algún hermano que está con nosotros en la iglesia, no voy a decir su nombre, lo han invitado directamente con gastos pagados para ir a Singapur y a no sé dónde, a no sé cuánto más. Y él averiguando. Eso es lo mismo, solo que los compromisos son posteriores, ¿verdad? Le dan todo y gastos
de toda clase. Él se ha negado a ir 2 veces o 3 a esos centros. Este de Ámsterdam es uno de los grandes que hicieron. Y claro, no muestran todo ahí, pero lo van a ir mostrando poco a poco. Sí.